Bueno, hola, bienvenidos a Ticobirra Responde, en nuestro microprograma en el cual pues buscamos dar respuesta a las preguntas comunes que nos presentan nuestros clientes en todo lo que se refiere a elaboración de cerveza. Entonces, en los últimos programas hemos estado hablando de lo que son flavors o sabores no deseados y pues hoy vamos a continuar con ese tema. Mi nombre es Luis y voy a ser el presentador del día de hoy. Entonces, espero que este tema les resulte de interés y pues sin más que arranquemos. Bueno, nuevamente estamos hablando entonces de flavors, como se le dice en inglés, básicamente sabores, aromas no deseados. Una aclaración que ya habíamos hecho en el programa anterior es que algunos de estos compuestos aromáticos o de sabor en ocasiones no necesariamente tienen que ser considerados un problema, a pesar de que digamos que sean flavors. Y este es un buen ejemplo de ese aspecto, que serían los ésteres. Los ésteres se escriben normalmente como aromas frutales y son una parte natural, un compuesto natural del proceso de fermentación. Entonces, mientras que la levadura está realizando la fermentación, generando alcohol, generando CO2, también va a generar ésteres, va a generar también fenoles, que hoy no los vamos a tratar en mucho detalle. Y los ésteres, volvemos a mencionar, se describen como aromas frutales. Por lo tanto, al ser producidos por la levadura, están presentes en cualquier cerveza. Cualquier cerveza tiene cierto nivel de ésteres. El detalle está que cuando estos niveles llegan a ser muy altos, podría llegar a considerarse como un defecto, como un fallo en nuestra cerveza. Entonces, tenemos aquí tres de los ésteres que vas a ver más frecuentemente mencionados cuando hablamos de cerveza. El hexanoato de etilo, que normalmente se va a describir como manzana roja, se puede escribir como anís, algunas personas lo describen como anís. El acetato de isoamilo normalmente se describe como banana. Nos recuerda a ese aroma a banana, y de hecho el acetato de isoamilo se utiliza en la producción de aromas artificiales a banana. Entonces, muy ligado con esto. El acetato de etilo se escribe como frutal, alguna gente dice peras, durazno incluso. Sin embargo, este éster, cuando se da en concentraciones muy altas, puede llegar a percibirse más bien como un solvente, esmalte de uñas, y puede ser bastante molesto en concentraciones altas. En concentraciones bajas, pues no es tanto problema. Es importante mencionar que aunque los ésteres son normales y están presentes en toda cerveza como el proceso de fermentación, como parte del proceso de fermentación, también existen bacterias, contaminaciones que podrían generar producción de ésteres a niveles no aceptables. Y un buen ejemplo pueden ser las acetatobacterias, que podrían producir mucho acetato de etilo y producir un aroma muy fuerte a solvente. A mí particularmente me ha sucedido, yo creo que no hay cervecero que puede ser que nunca ha tenido una contaminación, es algo que puede suceder, y en mi caso, pues sí, me tocó un par de cervezas que era un aroma a esmalte de uñas súper fuerte. ¿Okay? Entonces, aquí puse un gráfico, y esto está enfocado más que todo en cervezas formato seco, ¿verdad? O este es uno que saqué de Fermentes, que es una de las marcas que representamos. No tenía uno similar en el caso de levaduras líquidas, pero aquí lo que vemos es esos tres
ésteres que he mencionado previamente, cómo dependiendo del tipo de levadura que utilicemos, vamos a generar más o menos de uno. Creo que es interesante mencionar que, por ejemplo, si vemos al lado izquierdo la S23, W34, 70 y las S189 son levaduras lager. Y recordemos que en las levaduras lager no se espera que haya mucho aroma frutal o fenólicos especiados, sino que tienen que ser cervezas que sean muy neutrales, muy limpias al paladar. Por lo tanto, es lógico que cuando vemos la producción de ésteres que generan es muy baja en los tres casos. A partir de ahí empezamos a ver cómo levaduras como la US05, que es americana, la S04, van subiendo ligeramente, tienen más presencia de ésteres que las lagers, y conforme vamos pasando levaduras de tipo belga, de Bélgica, T58, B256, pues tendemos a tener niveles muchísimo más altos. W06 es una levadura para producción de cervezas alemanas de trigo, y este tipo de levaduras se caracteriza por un perfil frutal con clavo de olor, normalmente muy asociado con banana. Entonces vemos cómo esta levadura en particular tiene un nivel muchísimo más alto de ésteres, de los tres tipos de ésteres, ¿verdad? Comparado con tal vez algunas de las otras levaduras. Entonces este es un gráfico para referencia, pero ¿qué es lo importante que entendamos acá? Por un lado, que, bueno, que las lagers deberían de tener niveles muy bajos. Las ales van a tener niveles más altos de lo que serían ésteres, pero estos niveles no van a ser los mismos en cada levadura. Algunas levaduras van a producir más, otras levaduras van a producir menos. Entonces, cuando elaboramos nuestra cerveza, tenemos que saber qué tipo de cerveza estamos elaborando, qué estilo de cerveza, y buscar la levadura que nos va a dar el efecto deseado. Okay. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces si el nivel de ésteres es demasiado alto? Desdichadamente, si ya la levadura está fermentada, realmente no hay mucho que hacer. Es un proceso que se da durante la fermentación y como tal ya queda ahí presente en nuestra cerveza. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para la próxima vez que elaboramos cerveza y buscar asegurarnos de que le damos las mejores condiciones posibles a nuestra levadura. Entonces, este es un tema que ya hemos hablado en otros programas. ¿De qué estamos hablando? Queremos una buena oxigenación del mosto, y vamos a hablar ahora un poco más adelante de la diferencia entre oxigenar y cuando ya tenemos problemas de oxidación. Queremos una buena tasa de inoculación, eso quiere decir suficiente levadura agregada a nuestro mosto. Entre más alto el nivel de alcohol que queremos alcanzar, probablemente vamos a necesitar más levadura para alcanzar ese nivel. Bueno, no tanto para alcanzarlo, sino para que haya un balance en la fermentación y la levadura no tenga un proceso de estrés que genere más estrés de lo que quisiéramos. Queremos que la levadura esté con una alta vitalidad, y esto es de especial cuidado cuando trabajamos con levaduras líquidas y principalmente cuando hacemos reproducción de levadura. En esos casos sí es muy importante que realicemos un conteo celular, prácticas de revisión de la vitalidad de la levadura. Y finalmente, tal vez el punto en el cual pues la mayoría de cerveceros caseros van a encontrar un problema es controlar la temperatura. Realmente, yo siempre le explico a nuestros clientes, visitantes, que el primer punto en que ustedes se tienen que enfocar para hacer una buena cerveza siempre va a ser protocolo de limpieza. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto que realmente genera una diferencia para que la cerveza que están haciendo se sienta más profesional, es tener un control de temperatura. Y esto implica
pues pasar a invertir en equipo de refrigeración, básicamente un pequeño refrigerador en su casa que realmente puedan dedicar a controlar temperatura. No quiere decir que no puedas hacer una buena cerveza si no tienes un refrigerador para esto. Hay muchas prácticas que puedes seguir. De lo que yo he encontrado más efectivo es colocar el fermentador en un contenedor o una pileta o algo con agua que le ayude a regular la temperatura del alrededor. Si es un lugar muy caliente, tal vez hay que agregar hielo durante el día alrededor en la pileta o en la tina en que lo tengas. El otro que es muy útil es aumentar la tasa de inoculación. Si tienes problemas de mucho aroma frutal en la cerveza, tal vez si tu receta típicamente llama por un sobre levadura, tal vez tenemos que pasar a un sobre y medio, 2 sobres, porque eso lo que va a permitir es que la levadura no tenga que, estás inoculando más biomasa, no tiene que reproducirse tanto y no hay tanto estrés, entonces se generan menos las notas frutales. Nuevamente, cuando estamos hablando de cerveceros caseros y se está empezando a hacer cerveza, es muy normal que no invertir de una vez en un refrigerador, y se puede lograr muy buena cerveza con controles de temperatura básicos en casa, pero definitivamente si queremos consistencia, si queremos ir avanzando en que esa cerveza se sienta bien profesional, va a llegar un punto en que hay que invertir en equipo de refrigeración. Y bueno, último punto, ya lo mencionamos, algunas contaminaciones pueden generarnos este tipo de notas frutales demasiado elevadas, entonces pues también queremos cuidar nuestras prácticas de limpieza. Okay. Bueno, vamos pasando entonces a hablar del siguiente o flavor o aroma no deseado, y en este caso vamos a hablar de lo que es la oxidación. En el punto anterior hablamos de que queríamos evitar o más bien que queríamos asegurar una buena oxigenación de nuestra levadura para que haya un buen proceso de fermentación. Y aquí nos vamos al otro aspecto, el otro rango, que es que queremos evitar el oxígeno. Entonces, aquí lo que hay que entender es que más bien el oxígeno es nuestro aliado, pero solo en un punto específico del proceso de elaboración, y es justo antes de que vayas a agregar la levadura. Entonces, después de que terminamos de cocinar nuestro mosto, hacemos nuestro enfriado rápido con choque térmico y estamos a punto de agregar la levadura. Ese es el único punto en el cual ustedes quieren agregar oxigenación. ¿Por qué solo en este punto? Porque ese oxígeno que vamos a aportar al mosto justo antes que agreguemos la levadura lo va a consumir. Y la levadura es súper eficiente en este proceso. Muy rápidamente ese mosto que dejamos lleno de oxígeno, la levadura va a empezar a consumir el oxígeno rápidamente, multiplicarse, y va a dejarnos un mosto básicamente sin oxígeno. No sucede lo mismo si estamos oxigenando en la etapa caliente o después del proceso de fermentación. Ahí es donde la oxigenación no va a ser buena, se va a quedar en nuestro producto y posteriormente nos va a dar problemas de oxidación. Ahora, ¿cómo es que se percibe una cerveza oxidada? En cervezas cervezas claras que utilizan principalmente maltas base, esto se va a representar como un sabor a cartón o a papel mojado. Entonces, típicamente las lagers comerciales son las que pueden presentar este tipo de notas. Y cabe mencionar que muchas veces cuando leemos en
literatura, este es el descriptor que te dan. Este es el que te dice, oxidación, papel mojado o cartón. Ahí hay un problema, y es que esa literatura muchas veces es muy enfocada a cervezas comerciales. Cuando hablamos con cervezas artesanales, donde utilizamos más las maltas especiales, los sabores y aromas de oxidación se pueden ver reflejados diferentes. Si la cerveza es tal vez dorada, pero tiene uso de más de maltas caramelo, que le dan más azúcares residuales, podríamos experimentar más sabores como una miel, como mieloso, se puede percibir. Y cervezas rojizas, negras, podemos empezar a percibir ya los sabores que se escriben como Jerez, cherry. Típicamente así es como se va a expresar en una cerveza rojiza o negra. Y entre más el grado alcohólico, pues puede tender a sentirse muchísimo más esa oxidación. Okay. Bueno, ¿y cómo podemos evitar entonces la oxidación? Ya lo mencionamos previamente, el único punto en el cual queremos oxigenación es después de haber hervido, hecho el enfriado rápido, justo antes de agregar la levadura. Ese es el momento en el que queremos oxigenación, y lo podemos lograr a nivel casero con una buena agitada de nuestro fermentador y haciendo una transferencia brusca. Tomas tu olla, viertes en el fermentador en una forma brusca, y eso nos va a aportar una buena oxigenación. A nivel industrial, a nivel de cervecerías artesanales, pues ya contamos con equipos que nos pueden permitir controlar el grado de oxígeno que estamos inyectando y llevar un control de eso, medirlo, ¿verdad? A nivel casero, con esas prácticas puede ser suficiente. Ahora, ¿cómo lo evitamos? Bueno, asegurémonos de nunca realizar transferencias en caliente. Entonces, si tu mosto aún no ha recibido el choque térmico y aún no llega a una temperatura entre los 21 y 28 grados Celsius, no lo transfieras todavía, espérate a que ese mosto esté más frío y lleguemos a esa temperatura entre los 21 y 28 Celsius. Hacer transferencias con autosifón es una gran herramienta y diseñada precisamente para eso, para que no haya oxigenación en la transferencia. Es simplemente un vacío, ¿verdad?, donde estamos transportando la cerveza y no vamos a estar haciendo oxigenación. En caso de que trabajes con fermentador secundario, entonces tienes tu cerveza, fermentas en tu fermentador primario y después quieres transferir a un secundario. Es importante que ese fermentador secundario tenga poco espacio libre para el oxígeno. Entonces, normalmente los fermentadores primarios son de 6.5 galones, con una marca a los 5 galones. Si tú llenas hasta los 5, tienes un espacio para que se dé la fermentación, la espuma que se genere. Y ese espacio es importante por esa espuma, si no se saldría por la válvula de aire. Pero en nuestro fermentador secundario no necesitamos ese espacio. Entonces el fermentador secundario debería ser un fermentador que sea de 5 galones. Normalmente fermentadores de vidrio, bidones de vidrio de 5 galones es lo que más se utiliza. Y bueno, si tienes la posibilidad, pues cuentas con un tanque CO2 en tu casa, se pueden hacer purgados de los fermentadores, por ejemplo, para expulsar el CO2. ¿Okay? Bueno, el último de los aromas que vamos a hablar el día de hoy es el Skunk Beer. Y Skunk Beer, Light Stroke, cerveza zorrillo, cerveza apestosa, como quieras mencionarlo. Este es de los errores o de los sabores no deseados más comunes que la gente no detecta. Creo que ese es el punto. El carácter frutal, yo diría que es probablemente uno de los problemas más comunes en cerveceros caseros debido a de la fermentación sin control de temperatura. Y uno súper común que se encuentra mucho en cervezas también comerciales, pero que la gente lo acepta como
normal es este, y es el efecto que la luz produce en la cerveza. Básicamente, de la isomerización de los ácidos alfa, básicamente del uso del lúpulo en nuestro proceso de elaboración, se obtienen los isoalfas, y estos isoalfas son fotosensibles. Entonces, la luz actúa como un catalizador que descompone o transforma este compuesto y genera un aroma que la gente tiende a describir como zorrillo, como lo que genera básicamente un zorrillo, una mofeta, cuando ataca y libera su orina. Ese es el tipo de aroma que se puede presentar. Este tipo de efecto lo produce principalmente el espectro de la luz, el espectro azul de la luz y los rayos ultravioleta. Entonces, este tipo de rayos los vamos a lograr filtrar muy bien con botellas de color ámbar, y por eso es que cuando ves la cerveza, normalmente la gran mayoría va a venir en vidrio color ámbar. Las cervezas que vienen en botellas transparentes, que vienen en botellas verdes o en botellas azules, tienen que hacer uso, o se van a ver simplemente afectadas por este problema, o tienen que hacer uso de ingredientes no naturales o productos especializados para evitar que se vaya a dar este efecto. Entonces, una cerveza 100% artesanal, casera, que no hace uso de ningún producto especial, deberías de colocarla siempre en botella color ámbar. Y también para aclarar un poco qué sucede en el caso de lo que son la luz artificial. Bueno, lo que sería la luz incandescente y los halógenos, como vemos en este gráfico, en este cuadro, lo puse como OK. Y ojo que no estoy diciendo bueno, estoy diciendo OK, porque sí pueden tener cierto nivel de afectación en la cerveza, pero normalmente es muy bajo, no es mucho el efecto que va a tener. Por otro lado, lo que son fluorescentes y lo que es la luz LED, sí tienden a emitir más en el espectro de la luz azul ultravioleta, más en el espectro alto de la luz. El incandescente y el halógeno es más en el espectro de onda larga, bajo de la luz. Y finalmente, pues la luz solar es el que sería, luz solar natural, sería el que más efecto dañino tenga en una cerveza. Recomendaciones, ya lo dijimos, siempre utilizar botellas color ámbar. Bueno, para dejarles un experimento, lo vas a encontrar montones referenciado en lo que sería internet. Pues sería que compremos dos cervezas de la marca Heineken, compremos uno en botella y comprar el otro en lata. ¿Por qué en lata? Porque la lata pues no va a permitir del todo el paso de la luz, y por lo tanto nos va a dar esa protección para que podamos hacer la comparación entre una cerveza afectada y una cerveza no afectada. Recomendaciones para este experimento: traten de buscar una cerveza en lata y una cerveza en botella que tenga una fecha de producción similar y que no esté muy vieja. O sea, ojalá consigamos, para que esto nos funcione bien, consigamos cerveza nueva, recién llegada al supermercado, y que vengan probablemente al mismo tiempo, para que tengamos una fecha de producción similar y que sean cervezas relativamente recientes, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer es simplemente tomar la botella, déjala en el sol un par de horas, luego vamos a abrir ambas cervezas y probar la diferencia en sabor, ¿ok? Incluso podrías hasta tener, si tienes alguna duda, tener una tercera cerveza también en botella, pero esta sí la vas a
protegerte de la luz, guardarla en la refrigeradora y hacer la comparación con esa tercera cerveza. Bueno, ese es los temas del día de hoy, los 3 off flavors que estábamos discutiendo, y básicamente abrimos a ver si tenemos alguna pregunta que el público quiera presentar. Por acá creo que tengo un par de comentarios. Vamos a ver. Ok, nos hacen preguntas relacionadas con las botellas. Ya lo mencionamos un poco sobre las de... sí, definitivamente las color ámbar son las mejores. Ojo, las cristalinas no protegen del todo. Las color verde sí cubren cierto nivel del espectro de luz y protegen un poco, pero volvemos a lo mismo. Al fin y al cabo, si quieres realmente proteger la cerveza, debería ser color ámbar. La única razón por la cual vamos a utilizar color transparente, verde o azul, es meramente por una cuestión estética, una cuestión de mercadeo. Seamos honestos, se ve agradable, se ve bonito la botella transparente, pero no es lo mejor para el producto. Preguntaban también, bueno, el color verde que se protege, ya lo había mencionado, lo acabo de mencionar, de que sí dan cierto nivel de protección, no es que no protegen del todo, pero realmente es muy bajo. Hay una historia, tal vez se tendría que verificar qué tan verídico es, pero se habla de que, si recuerdo bien, para la Segunda Guerra Mundial, debido a ciertos productos que estaban elaborando, escaseaba el vidrio color ámbar, y entonces empezó a haber una llegada de botellas de cerveza europeas que venían en color verde o transparente, y el americano tendió a asociar que la cerveza europea era de mejor calidad y venía en botellas verdes o venía en botellas transparentes. De ahí que eso se mantuvo como una tradición de algunas cervezas para representar calidad, aunque en realidad no es lo mejor para el producto, eso es más una cuestión de mercadeo. ¿Okay? Bueno, una buena pregunta que nos hacen es: ¿qué porcentaje en cuanto a la elaboración y éxito de la birra se logra cuando se controla la temperatura de fermentación? A ver, yo, si me hacen la pregunta a mí, yo diría que se habla de que el 70% del éxito es la limpieza. Yo creo que es cierto, definitivamente. Lo más importante es no tener un sabor desagradable, ¿verdad? Si tienes un sabor frutal, que es lo normalmente que te va a suceder si la temperatura no es buena, puede ser aceptable. Cuando ya es muy alto, se vuelve como, no se vuelve tan fácil de tomar esa cerveza. Entonces, definitivamente sí, lo primero es el control de la limpieza, luego el control de la temperatura, y pues todos los otros controles en cuanto al proceso de producción. Sin embargo, en cuanto a cantidad de veces que yo veo, cuando me pongo a pensar en los problemas más comunes que veo, definitivamente sabores frutales más arriba de lo que debería ser correcto es algo muy común. Es algo muy común en el cervecero casero, y tiene su lógica porque no todos tienen el control de temperatura. Entonces sí crea una gran diferencia en su producto, y sí creo que todo cervecero que realmente quiere meterse en esto a largo plazo debe en algún momento pensar en realizar un control de temperatura más profesional. Ok, Gustavo nos pregunta: ¿cuál es el off flavor o qué es lo que sucede con la famosa cerveza quemada por ser enfriada y calentada varios ciclos?
Esto de enfriar y calentar la cerveza es cierto que tiene un impacto, pero no exactamente por ese ciclo de enfriado y calentado. Realmente ya hay como varios estudios que hablan de esto y al fin y al cabo es oxidación. Y lo que sucede es simplemente que cuando estamos calentando la cerveza, eso propicia a que se dé más la oxidación, que de todas formas se iba a dar en algún momento. Pero realmente ese off flavor es oxidación y no es tanto por estar enfriando, calentando, sino por el simplemente hecho de estar calentando. Ese es el efecto. Ahora bien, cuando ya nos ponemos a hablar de que estás enfriando a tal punto que se te congela, ahí sí hay un proceso de separación. El agua se está separando del alcohol, se está separando de otros compuestos. Entonces ahí sí podemos hablar de que hay un cambio ya físico en la cerveza y sí puede tener una repercusión en el sabor, ¿verdad? Pero si estamos hablando de nada más enfriando sin llegar a congelar y calentando, normalmente eso está relacionado con oxidación. ¿Okay? Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Ok. Bueno, por el momento no veo que tengamos más preguntas. El próximo programa vamos a continuar una sección más de lo que serían off flavors, sabores no deseados. Los invitamos a también enviarnos sus propuestas sobre temas, preguntas que tengan para que los presentemos en nuestro próximo programa. Eso lo pueden hacer enviándolas a info@ticoirra.com. Bueno, espero que el programa de hoy les haya gustado. Queremos aprovechar también para comunicarle a nuestros clientes, debido a la situación del coronavirus, pues ustedes saben que todo el tiempo están cambiando un poco las reglas o directrices del gobierno y pues buscamos respetarlas. Por el momento los días sábados no estamos recibiendo público en nuestra tienda de Escazú y sí vamos a estar atendiendo teléfono, correo, WhatsApp. Pero los sábados no tenemos atención al público y debido a la restricción nocturna también estamos con un horario que termina más temprano, entonces estamos terminando operaciones a las 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces agradecemos su comprensión en este aspecto, esperemos que bueno, pronto todos volvamos a la normalidad. Por el momento, cuídense todos, cuiden su familia y nuevamente espero que les haya gustado y nos veremos la próxima semana en otro programa más de Tico Responde. Muchas gracias.